Entraron a mazazos, reventaron la tragaperras y se llevaron todo el dinero que había. Joaquín, vosotros es el propietario del bar, estabais en casa, vivís justo encima, no os enterasteis de nada. Pues nos enteramos previamente pues, a nivel de los ruidos que sentíamos, que eran brutales, se sentía como mazazos en algo metálico, y como la alarma de la cafetería nos saltó, no sabemos por qué motivos, y la inhibieron o cualquier otra cosa, y nos amamos y no vimos nada de nada, ni en la calle esta principal ni en la lateral, que linda también con la cafetería. Pero lo que más nos llama la atención de este concejo es que en esta calle principal, vamos a movernos un poco aquí para que os la podamos enseñar, en esta calle principal han atracado en 3 sitios, Roberto, ¿no es así? Exactamente, mismamente en el comercio de enfrente de Calzao también aparecieron la cerradura forzada y se llevaron pues varias cosas, ordenadores personales, tablets y lo que encontraron de valor. A 150 metros hay otro bar también de hostelería y también entraron, pues llevaron todo lo que encontraron, forzaron la alarma, forzaron las cerraduras y también en el periodo de 15 días ha ocurrido lo mismo. Dime. Me gustaría que le preguntase que qué piden estos vecinos, no sé si más presencia policial o qué pueden hacer, porque claro, supongo que se sienten ahí un poco desvalidos. Claro, porque aparte de los robos en estos bares, también entraron, que lo hemos contado, en casa de unos vecinos que les amordazaron, les maniataron, les dieron una paliza. ¿Estáis intranquilos? ¿Qué es lo que pedís, Joaquín? Intranquilidad, si cabe. Sí, miedo también un poco, porque en una villa tranquila y un concejo tranquilo como este, pues en el último periodo de estos meses atrás, pues muchas cosas nos enteramos, pero otras cosas la gente por miedo o por incomunicación, pues muchas veces no quieren decir nada. Pero claro, llevamos... Lo que pedís es cámaras de seguridad, me decías. Hombre, una de las cosas que creo que tiene mucha importancia y que se pueden utilizar por seguridad y para otras cosas también de vital importancia, pues serían unas cámaras de seguridad. La villa tiene muy pocas entradas, prácticamente 2, y creo que unas cámaras de seguridad creo que ayudarían a la policía local y a los medios de seguridad. Bueno, pues es lo que piden ahora mismo estos vecinos aquí en Piloña, más seguridad y más guardia civil en las calles, Roberto. Es lógico, sobre todo sabiendo que, fíjense, han sido muchos robos en muy poco tiempo y encima todavía no hay ningún detenido. Los ladrones llevaban días vigilando este caserío, entraron de madrugada, forzaron la puerta y maniataron y amenazaron a sus dueños, la familia Azcoitia. La puerta tenía una barra de hierro con 2 L's. Entonces una de las L's empezó a ceder y cayó la tranca al suelo, en la barra de hierro. Y fue cuando mi hermano y mi cuñada despertaron. Claro, cuando despertaron ya estaban encima. Decían dinero, oro o te mato. No decían más. Había 3 personas en casa, el hermano de Luis Antonio, su mujer y su hija. ¿Cuánto se llevaron de botín? 1000 euros. Un susto tremendo vuestro. Bueno, yo me enteré al día siguiente a las 7 de la mañana, yo me enteré, pero ellos tardaron muchos días en dormir, porque claro, tener 2 encapuchados en casa diciendo te mato. Pero el robo en este caserío no es el único que se ha producido el pasado mes en la zona de Infiesto. Al menos ha habido otros 4. El último, el bar de Joaquín. Rompieron el cristal y reventaron a mazazos la máquina tragaperras. Que forzaron las cerraduras con una maza o con una herramienta de peso, ya que tienen que destarrejar todo lo que es las 3 cerraduras que lleva, y se limitan a coger el dinero gordo. 5 minutos prácticamente te lo hicieron todo. Solo hay que echar un vistazo a la calle principal de Infiesto para encontrar 3 negocios que han sido atracados en el último mes. Hace menos de un mes también entraron a robar en este bar, lo hicieron sin dañar la cerradura y por la puerta de atrás. En el golpe vaciaron la máquina de tabaco, la tragaperras y lo que quedaba en la caja. Con el botín preparado de unos 3.000 euros, la Guardia Civil les sorprendió, pero los ladrones consiguieron huir. Y no hay ninguna pista, precisamente de la poca vigilancia policial que hay, es de lo que se quejan vecinos y comerciantes. Entrar en locales, incluso en casas privadas y amenazar a gente, o sea, viviendo dentro, o sea, que no tienes seguridad ninguna. Aunque desde el ayuntamiento le restan importancia y aseguran que el concejo de Piloña es de los más seguros de Asturias. No deberían estar preocupados porque son hechos puntuales que no guardan relación entre sí, están siendo investigados por la Guardia Civil y en vías de solución. Los comerciantes reclaman que pongan cámaras de vigilancia en la entrada y salida del pueblo. En todas las ocasiones huyeron sin ser vistos.
Pues ya lo han oído, lo único que piden los comerciantes y los vecinos es más presencia policial y también cámaras de vigilancia. No es tanto tampoco. Y atención porque el escándalo, cambiamos de asunto, suma y